es la cuestión de la tributación por sus ingresos como consultor internacional. Y hemos dado todas las explicaciones que cabía dar al respecto. Hay dos posibilidades de tributar, ambas implican la misma cuantía. Las dos posibilidades son tributar primero como impuesto de sociedades y después como dividendos, lo cual suma la misma cuantía que tributar directamente como IRPF. Sus asesores fiscales, en un primer momento, le propusieron la primera opción, es decir, tributar primero impuesto de sociedades, después dividendos, lo cual ambas cosas sumaban lo mismo, y ante una situación completamente anómala, en la que el ministro de Hacienda señala directamente a un ciudadano particular y además a un dirigente de la oposición, lo que hace Juan Carlos Monedero es consultar en Hacienda cuál es la interpretación más exigente, cuál es la interpretación que exige un mayor pago y un pago más rápido, y ceñirse a ella para que no cupiera ni el más mínimo rastro de duda, que no cupiera la más mínima sospecha que pudiera por decirlo así, erosionar la credibilidad de Podemos. Esto es lo que ha hecho. Es probable, no ha habido en ningún momento ni delito fiscal, ni fraude fiscal, ni nada que se le pueda parecer. Y luego usted ha dicho varias veces que ambas vías de tributación tenían exactamente el mismo resultado, entonces no entiendo por qué es necesario hacer una paralela posterior. No entiendo. ¿Y por qué dices además que en esa paralela ha elegido la forma en la que más pagaba? Si es el mismo resultado, o sea, ahí hay algo que yo por lo menos no entiendo. Bueno, es una cuestión muy técnica. Es una cuestión muy técnica, pero yo creo que cabe explicarla de un modo que se entienda. Cuando el dinero lo recibe una empresa, como es este caso, tributa la empresa, pero ese dinero no es de la persona propietaria de la empresa, ese dinero es de la empresa. Si esa persona quiere disponer de ese dinero, tiene que pagársela a sí mismo o como rendimiento del trabajo, o tiene que pagársela a sí mismo como dividendos. Y es en ese segundo paso en el que la empresa paga el dinero a la persona, ya sea como dividendos, ya sea como rendimiento del trabajo. Ese es un segundo momento de tributación. Es decir, está el ingreso a la empresa y entonces tributa la empresa. En el momento la persona quiere disponer de ese dinero, tiene que, no sé si consigo explicar la cuestión técnica, tiene que transferírselo, y transferírselo implica tributar de nuevo, y tributar ahora como persona que recibe un rendimiento del trabajo o como persona que recibe un dividendo. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y la fórmula que implica tributarlo todo directamente como IRPF? Es una cuestión de cuáles son los años en los que se tributa, cuáles son los plazos en los que se tributa. Es una cuestión de tiempo que efectivamente ha hecho que ante el señalamiento por parte del ministro haya dicho: me acojo a esta otra interpretación y despejo cualquier sombra de duda que pudiera haber al respecto. ¿Cuál es parte de la confusión que creo que está habiendo? No sé si tienen tiempos, a mí nunca me importa enrollarme un poco. Parte del error que están cometiendo algunos medios, y me parece lógico porque es una cuestión técnica muy enrevesada, no se puede pedir a los periodistas que sean especialistas en absolutamente todo, que sepan de todo, que sepan de legislación tributaria en sus detalles y tal. Esto es algo que no se puede pedir, hasta tal punto que llega a generarse la confusión de comparar esto con el tipo de cosas que estamos viendo hacer a personajes destacados. Cuando se realiza fraude a ese respecto, es porque se empiezan a cargar a la empresa como si fueran gastos personales, cosas que no lo son, que se empiezan a meter facturas falsas en la empresa, que se empiezan a decir: este es el caso Urdangarín. El problema no es que tenga una empresa, el problema es que mete gastos personales de la empresa como si fueran de la empresa, emite facturas falsas para sacar ese dinero y no tributarlo, pero no sé si he conseguido explicar los detalles técnicos de la cuestión. ¿Sí?